Todavía. Ok. Ahora sí. F5. Eso. Bueno, jóvenes, a ver, buenas noches a todos. No sé cuántas personas están conectadas. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, bastante bien. Ok. Sí, ¿Cuántas doctor, se le personas? escucha. Gracias, gracias, señorita, gracias. ¿Cuántas personas tenemos? Son 14 personas, o sea, la mitad del curso. Vamos a avanzar el día de hoy y comenzamos de una vez, por respeto a las personas que se han conectado de manera puntual. Así que comenzamos de una vez con la clase, ¿sí? Si es, por favor, la persona que está ayudándome con la sesión, por favor, no se olvide de grabar. Y luego me pasa la grabación para que podamos subir también a la plataforma, ¿ok? ¿Cuál es la persona que me está ayudando? ¿Cuál es tu nombre, perdón? José, José, por favor, dame una manito con grabar la clase del día de hoy. Así vamos a poder también tener este respaldo y este apoyo en la plataforma, ¿sí? Gracias. Jóvenes señoritas, a ver, comenzar esta clase hablando acerca de las lesiones. Hemos hablado en la primera clase respecto de una manera genérica de lo que se refiere a la medicina legal. Hemos hablado de la ética, de la responsabilidad, de la deontología médica que tiene que existir o que debería existir en nuestro país, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos visto ese tema, que como una pequeña introducción se ha realizado, hemos terminado esa parte y ahora vamos a entrar específicamente ya a lo que hace la medicina legal. La medicina legal, en este caso, cuando hablamos de las lesiones, jóvenes y señoritas, vamos a señalar que el tema de las lesiones, naturalmente, como ustedes conocerán, va a haber muchos tipos de lesiones, van a existir lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones leves, y naturalmente la medicina legal nos va a colaborar y nos va a ayudar en determinar el grado de las lesiones. Cuando nosotros hablamos de las lesiones, vamos a comprender de igual manera que este es un tema amplio y claro que es complejo. Las lesiones van a clasificarse, ya se está grabando, ¿verdad, José? Muy amable, gracias. Las lesiones van a clasificarse, como les decía, según su gravedad y las implicaciones legales que estas lesiones conlleven. Algunas categorías incluyen, en nuestro país, por ejemplo, en el artículo 270 del Código Penal para adelante, habla de las lesiones graves, las lesiones leves, graves y las gravísimas. Desde el punto de vista médico, una lesión va a ser el producto de un traumatismo o la secuela orgánica o fisiopatológica que un organismo experimenta como consecuencia de una agresión externa, de un golpe externo. Esa intención con la que pueda haberse provocado la lesión, naturalmente ya corresponderá al tema y al ámbito legal. Pero el ámbito legal no va a poder arrancar, por decirlo de alguna manera, o comenzar, por decirlo de alguna manera, si no se tiene definido cuál es el tipo de lesión. Ustedes, como futuros abogados y abogadas, comprenderán también que para interponer adecuadamente una acción, tenemos que tener la seguridad y la certeza de lo ocurrido. Imagínense que el patrocinado o la víctima tenga una lesión gravísima con las connotaciones que eso conlleva, que más adelante vamos a hablar de eso,
con las connotaciones y con los efectos y las consecuencias que puede desencadenar una lesión gravísima, y nosotros interpongamos una denuncia por una lesión leve. Aparte de aminorar la posible sanción o condena que se pueda eventualmente decidir por parte del juez, nosotros estaríamos interponiendo y haciendo un mal trabajo y un mal papel como abogados, ¿no? Entonces, por eso es importante el saber y el tener la certeza de qué es lo que ha sucedido realmente. Para esto, vamos a hablar también que en las lesiones, en todas las lesiones, van a tener ciertas características, como muestro en la diapositiva, ¿no? Se va a hablar el tipo de lesión, la longitud, la localización, la profundidad, los bordes y la forma. Estas diapositivas también van a estar en la plataforma. Entonces, como material de apoyo. Entonces, va a ser en función a todo eso que nosotros vamos a determinar cuál es el tipo de la lesión, y para eso también la medicina va a tener una rama de la medicina legal que habla relacionado a la lesionología. Es una rama de la medicina legal que se dedica al estudio de las lesiones corporales producidas por agentes externos, ¿no? En otras palabras, vamos a señalar que esta rama de la medicina legal va a buscar responder a preguntas cruciales como, por ejemplo, ¿qué tipo de lesión es? ¿Cómo se produjo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cuál fue la intensidad de la fuerza aplicada? Estas interrogantes van a ser dilucidadas precisamente por la lesionología. La lesionología desempeña un papel esencial en la administración de la justicia, y su principal o uno de los principales objetivos que tiene la lesionología es precisamente el aportar pruebas objetivas. Cuando hablamos de el aporte de las pruebas objetivas, vamos a señalar que los hallazgos que se puedan descubrir a través de esta lesionología van a ser evidencias tangibles que se van a poder corroborar o al mismo tiempo también refutar con los testimonios de las partes involucradas en un proceso. Entonces yo voy a presentar un examen pericial, ese examen pericial o ese examen forense va a ser puesto a conocimiento de las partes que van a intervenir en una denuncia, el denunciante, el denunciado, obviamente la autoridad llamada por ley, y la otra parte va a poder refutar. Hablábamos en la primera clase, jóvenes, que existe las maneras, lastimosamente, existe en el país una facilidad que realmente llama la atención para conseguir certificados a gusto y antojo de las personas, ¿no? Entonces, ¿eso qué conlleva? Conlleva a que ya existe una desconfianza de si ese examen que supuestamente se ha realizado de manera correcta realmente tiene datos y tiene el suficiente asidero legal para considerarse como una prueba válida, ¿no? Entonces, va a haber la posibilidad también de refutar esa prueba que se llegue a presentar. También la lesionología va a determinar, por ejemplo, la causa de la muerte. En casos de homicidios, en casos de asesinatos, se va a poder establecer, por ejemplo, si el fallecimiento de una persona ha sido a consecuencia de un acto violento, ¿no? En caso de ser un acto violento, se podrá identificar de igual manera el tipo de arma, por ejemplo, el instrumento que se ha utilizado y todos esos aspectos que, como les decía, van a ser de vital importancia para determinar las consecuencias de un fallecimiento. Cuando hablamos de las lesiones, vamos a señalar, por ejemplo, como lo dice la diapositiva, por ejemplo, la presencia de una escoriación. La escoriación, por ejemplo, va a ser esa lesión superficial de la piel con destrucción de la epidermis y la afectación leve de la dermis, ¿no? Entonces va a ser como un raspón que se va a presentar en la piel. Esta escoriación va a ser superficial en la mayoría de los casos porque solamente va a afectar la piel o el tejido subcutáneo. También esta lesión o esta escoriación puede ser profunda, afectando inclusive los músculos
los vasos o los nervios. Y también puede ser penetrante, es decir, que va a lesionar los órganos internos de una persona. En cada uno de estos tipos de lesiones, jóvenes, vamos a determinar que va a tener un estudio cada uno de estos tipos de lesiones. Algunos tal vez van a sonar al oído como si fueran palabras sinónimas o que sea algo similar, pero cada una va a tener su característica especial. En este caso, cuando hablamos de la escoriación, vamos a señalar que va a definirse cuál es el tipo de la escoriación, dependiendo la forma, la costra, si existe alguna secreción, dónde está localizado y cómo se ha producido. Naturalmente que eso a través de instrumentos y conocimientos especializados, ¿no? Cuando hablamos de una equimosis, por ejemplo, vamos a señalar que es una infiltración sanguínea bajo la piel, en la dermis, por una ruptura de vasos sanguíneos, con connotaciones que tal vez vamos a tener que considerar en su momento, porque dependiendo de la agresividad, de la fuerza o de la violencia, es que va a variar este tipo de lesiones. Así también, como lo dice la diapositiva, en la forma, la dimensión y la coloración, más bien la localización también va a ser importante para definir este tipo de lesión. Entonces, cuando se rompen esos vasos sanguíneos, hay también ese tipo de lesión. Vamos a señalar de igual manera que este tipo de lesión va a tornarse o va a cambiar de color con el paso del tiempo. Primero comenzará con un color medio rojo negruzco de 1 a 3 días, luego cambiará a una tonalidad un poco azul violáceo y finalmente color verde y amarillo. Para algunas personas que espero no existan en este curso, cuando las parejitas comienzan recién, son muy expresivos en su forma de demostrar sus sentimientos, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna equimosis, por favor que sea de la cuello para abajo, ¿ya? Nunca es bien visto ninguna de esas situaciones, ni en jóvenes ni en señoritas. Al mismo Sugilación. tiempo, perdón. Eso se llama sugilación. A lo que se está refiriendo, ¿no veo? Sí, te estoy hablando también de eso, estimado joven, también estoy hablando de eso. Entonces, al seguir avanzando con este tipo de lesiones, vamos a hablar también de los hematomas, ¿no? Esas acumulaciones de sangre líquida que también va a ser producida a partir de una lesión. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas lesiones va a tener una forma de detectar, una forma de diferenciar y una forma de dar a conocer dentro de un proceso judicial qué tipo de lesión es, y para eso vamos a nosotros recurrir a la medicina legal justamente para determinar las posibles consecuencias o las posibles sanciones que tengan que intervenir, ¿no? Cuando hablamos de la legislación boliviana, vamos a señalar que el Código Penal tipifica los delitos contra la integridad corporal y la salud junto a los delitos de la vida. Como una breve reseña y más que todo hablando de la normativa legal en general, podemos señalar a la Constitución Política del Estado, por ejemplo, donde nosotros sabemos que eh, todo maltrato que se pueda realizar o toda tortura que se pueda realizar a las personas es prohibido por ley, y no solamente por una normativa interna en el país, sino también por leyes y normas internacionales, ¿no? Les decía que en el Código Civil, a partir del artículo 270, del 270 al 274, está previsto todo este tipo de lesiones y cuáles son las sanciones a imponerse. Por ejemplo, cuando hablamos del artículo 270, hablamos de las lesiones gravísimas, ¿no? Y solamente como un ejemplo, jóvenes, podemos señalar que estas lesiones gravísimas van a ser sancionadas con una pena de privación de libertad de 5 a 12 años. Entonces, hablamos de un tipo penal que tiene una pena considerable, ¿verdad? Entonces, imagínense, por una lesión que se puede infligir en contra de otra persona, el estar privado de la libertad
por más de 5 años, realmente es para considerarlo. Y naturalmente, les decía, como en un principio les decía, no podemos nosotros como abogados errar en el tipo penal y en cómo vamos a plantear nuestra denuncia. Ustedes entenderán de que la denuncia no solamente tiene que estar corroborado, sustentada legalmente, sino que los hechos que supuestamente han ocurrido hay que demostrarlos, ¿no? Ese es parte del trabajo del abogado. Demostrar, y la denuncia penal tendrá ciertos requisitos que seguramente ya lo han ido ustedes avanzando en otras materias, y vamos a tener que demostrar el modo, la forma, el tiempo, el lugar, e identificar a las personas que hayan cometido esa lesión, ¿no? Para la evaluación de estas lesiones, naturalmente el papel del médico legal o del médico forense y la elaboración de un informe de lesiones va a ser de vital importancia. En nuestro país, justamente la medicina legal adjunta o elabora este informe legal, médico legal, que va a ser especialmente, y lo más casual o lo más usual, como ustedes quieran llamarlo, va a ser este tema que involucran las lesiones, ¿no? En el día a día de la policía, sobre todo de la policía de la FELCB, son los que todos los días ven algún tipo de denuncia relacionada a esta situación. Lastimosamente, en los noticieros que uno a diario ve, siempre hay una noticia que involucra el abuso, lastimosamente, de las mujeres, como también de los niños, ¿no? Menores de edad. Eh, Paradójicamente, no hay muchas denuncias de hombres que sean víctimas de lesiones, y ese es un tema ya un poco cultural, ¿no? Cuando a una persona, cuando a un hombre, la mujer le da un botellazo o lo agrede de alguna manera, muy rara vez el hombre va y denuncia esa situación, ¿no? Básicamente hasta es por un tema de vergüenza que la gente no lo hace. En la experiencia que yo tengo, jóvenes, inclusive se creó, recuerdo allá por el año 2019-20, una fundación que se encargaba de precautelar a los hombres que eran víctimas de abuso por parte de sus parejas, ¿no? Que a veces puede sonar hasta un poco gracioso, pero sin ánimo a caer mal a las señoritas de la clase, la ley y las leyes, el 80 o 90%, me animo a decir, básicamente se encargan de proteger a la mujer, pero muy pocas leyes se encargan de proteger también al hombre, que aunque ustedes no lo crean, también es víctima de agresiones, ¿no? Entonces, de ambas partes hay agresión, y naturalmente cuando estos hechos no se denuncian oportunamente, desencadenan en lo que vemos en el país. No sé cuántos feminicidios ya tenemos al momento, ¿se dan cuenta? Y la violencia intrafamiliar nunca va a comenzar de golpe, siempre comienza y es un proceso gradual que va a ir empeorando en su intensidad. Comenzará con un golpe, un golpe tal vez no muy agresivo, no muy violento, pero cuando se permite y se acepta esa violencia dentro de la familia, va en aumento, y lastimosamente eso mezclado con el consumo del alcohol desencadena en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, se va a realizar este tipo de evaluación de las lesiones, les reitero, en un contexto médico-legal. Cuando hablamos del contexto médico-legal, vamos a decir que ambas áreas y ambas ciencias van a interrelacionarse entre sí y van a crear esta evaluación y este posterior informe médico-legal. Va a ser un examen exhaustivo llevado a cabo por un médico forense, profesional, que naturalmente tiene que estar capacitado para identificar, para documentar y sobre todo para determinar cuál va a ser el tipo de lesión que se ha sufrido. Así también para poder determinar en su caso la naturaleza, la extensión y las posibles causas. Esta evaluación, jóvenes, va a tener una serie de etapas. La primera etapa va a ser, por ejemplo, la elaboración de una historia clínica. Se va a recabar información a detalle sobre lo ocurrido y se va a tratar de determinar cuál ha sido el evento
que ha ocasionado esas lesiones, incluyendo el tipo de circunstancias, también el tipo de fuerza que se ha aplicado y posteriormente la secuencia de los hechos, ¿no? Ustedes saben que la lesión, en cuanto más fuerte es, naturalmente va a desencadenar en días de impedimento, lo que también va a servir como un medio probatorio para determinar las posibles sanciones. Una vez que se realice esta historia clínica, también se va a realizar naturalmente un examen físico. Y en este examen físico va a ser un examen totalmente minucioso de todo el cuerpo, porque no solamente a la persona que llega con un golpe, no sé, en la cabeza, por decirles algo, solamente van a limitarse a revisar esa área del cuerpo, ¿no? Va a ser un examen minucioso de todo el cuerpo, documentando, y eso es muy importante que ustedes lo sepan, documentando cada lesión con fotografías, con descripciones detalladas, donde se van a incluir, por ejemplo, las lesiones externas, las lesiones internas. Cuando hablamos de lesiones externas, por ejemplo, vamos a hablar de heridas abiertas, vamos a hablar de contusiones, hematomas, laceraciones, fracturas expuestas, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de las lesiones internas, se va a poder detectar esta situación a través de exámenes complementarios. Como por ejemplo, hablamos de radiografías, hablamos de tomografías o inclusive las resonancias magnéticas. Entonces, primero se elaborará la historia clínica, posteriormente se realizará el examen físico y también, como tercera etapa de esta evaluación, se va a realizar estos exámenes complementarios que les decía, ¿no? Dependiendo la consecuencia o la naturaleza o cuál es el tipo de lesión, va a hacer que estos exámenes complementarios sean requeridos por el médico legal. Esto para tener un diagnóstico más acertado de lo que ha podido suceder. Entonces, si se dan cuenta ustedes, jóvenes, en este tipo de situaciones, que como les digo son las más comunes en nuestro país, lastimosamente, el papel del médico legal va a ser básicamente fundamental. Ese examen que se va a realizar, esa valoración que se va a hacer y sobre todo la documentación de estas lesiones va a ser imprescindible para tener estos elementos probatorios dentro de un juicio. E inclusive, jóvenes, se puede plantear que este médico legal que ha llevado adelante estas etapas que les decía, pueda ser considerado como un testigo en el juicio, ¿no? Si es necesario, el médico forense es llamado a declarar y como un perito en el juicio. Nosotros sabemos que los peritos son esas personas especializadas y con conocimientos técnicos especializados en determinadas áreas. Entonces, el juez naturalmente que va a valorar el, ese testimonio que pueda brindar en un juicio, porque ahí va a explicar los hallazgos que ha encontrado o los hallazgos que ha podido determinar y va a poder responder a cualquier situación que el juez pueda necesitar. Si bien es cierto que los jueces tienen que tener una formación de abogados, y sin importar a veces la especialización que se pueda tener dentro del área del derecho, en ciertas circunstancias como en esta, van a tener que recurrir a otro tipo de profesionales, ¿no? Va a haber situaciones que el juez solo, por sí solo, no va a poder determinar. Y ustedes saben que toda resolución, todo auto y toda resolución que es emanada o es emitida por un juez tiene que ser debidamente justificada y debidamente fundamentada. Entonces, el juez tiene la obligación de tener todos estos estudios o todos estos exámenes periciales para justificar y sustentar la posible resolución que va a emitir. Este tipo de declaraciones testificales o de poder ser considerado como un testigo en juicio, generalmente se hace cuando existen lesiones, sobre todo a menores de edad, porque ustedes entenderán que el menor de edad no va a poder relatar los sucesos de una manera tal vez correcta, ¿no?
Ustedes saben que el menor de edad no tiene todavía el pleno uso de sus facultades como una persona adulta. Entonces, es necesario ese apoyo, inclusive no solamente de un médico legal, sino inclusive en algunos casos de un psicólogo, ¿no? El psicólogo también es considerado como una persona que puede aportar estos elementos ante una interposición de una denuncia y una eventual sanción que se puede realizar. Entonces, ese es el trabajo que se hace básicamente con el tema del médico legal. Continuando el tipo de las lesiones, vamos a definir y vamos a señalar que existe toda esta gama de lesiones, como muestra la diapositiva. Van a existir también las heridas por contusión, las laceraciones, las fracturas. La laceración va a ser una solución de continuidad de un órgano interno producida por un agente contundente, la fractura, las contusiones complejas, las mordeduras, el aplastamiento, también va a haber contusiones con desprendimiento, el arrancamiento, abulsión, la amputación, decapitación y todo este tipo de lesiones que van a existir. Va a ser un poco complejo y no me parece, la verdad, estimados jóvenes, que yo tenga que presentar o preguntarles de memoria cómo es la característica de cada uno de estos tipos de lesiones. Creo que la doctora, si es que está conectada, podría darnos una mejor explicación de cada uno de estos tipos, pero pienso que de manera general podemos nosotros tocar estos temas. Naturalmente, jóvenes, como les decía el día sábado, la información complementaria que ustedes puedan requerir o que crean ustedes necesaria que se tome en cuenta, están abiertos los foros en cada una de las etapas del proyecto formativo que se ha presentado. Si ustedes quieren que se ahonde en algún tema que tal vez lo estoy pasando o muy de manera general o tal vez de no la forma como ustedes quisieran, entonces naturalmente el foro está para eso. Si ustedes quieren que se especifique algún aspecto, por favor, les pido que puedan comentarlo eso en el foro que está abierto. Antes de que se me vaya eso, jóvenes, hay actividades que se han cargado al sistema. Yo les dije el día sábado que si bien es cierto, no voy a ser muy exigente con el tema de las fechas de inicio y de conclusión, entenderán que las actividades son precisamente para avanzar en la semana, ¿verdad? No voy a permitir que todas las actividades me las presenten o las carguen recién la última semana. Es un compromiso que hemos asumido en la primera clase de cumplir todos estos aspectos, ¿verdad? Continuando, jóvenes, vamos a hablar también de las lesiones por arma blanca. En este caso, el arma blanca va a ser este instrumento lesivo manejado manualmente que ataca la superficie corporal por un filo, una punta o ambas a la vez. Esta arma blanca va a poder producir una herida cortante que va a ser producida por un instrumento de una hoja de poco espesor y de sección triangular que obra solo por el filo. Hablamos de los cuchillos, hablamos de las navajas, trozos de vidrio inclusive, y que van a ser heridas que van a ser producidas en contra de una persona. Como características vamos a hablar, por ejemplo, ya en términos más médico-legales, que son o que van a tener una forma elíptica, van a tener bordes lineales, extremos con una cola de entrada, la profundidad, la forma y todo eso, ¿no? Entonces, dependiendo la intensidad de la fuerza, como les decía, estas lesiones también van a ser determinadas por el médico legal. De igual manera, vamos a hablar de las heridas punzantes que van a ser también producidas por un instrumento de forma alargada, de diámetro variable, pero nunca considerable, ¿no? De sección reducida, circular o elíptica, que determinan en puntas o menos agudas. Vamos a hablar de aguijones, alfileres, agujas, pueden ser clavos, ganchos, esa gama de armas o objetos que pueden ser utilizados como armas en contra de una persona. Y si ustedes se dan cuenta, cada una de estas lesiones va a tener sus características particulares, ¿no? De igual manera, y como decía en un principio, en la anterior diapositiva, se van a hablar de las heridas punzocortantes, ¿no?
El modo de obrar puede considerarse como la suma o término medio de los instrumentos punzantes y cortantes. Tiene un orificio de entrada, un trayecto y en ocasiones un orificio de salida. Naturalmente esto va a ser determinado por qué tipo de objeto se utilizó y también por la fuerza con la que se ha empleado. Vamos a hablar en este caso de puñales, vamos a hablar de tijeras, podemos hablar de estiletes y las características que tengan cada una de estas lesiones. Va a ser, por ejemplo, el orificio, cómo ha ingresado en la piel de la persona, de la víctima, la dirección, cómo ha sido el trayecto de la lesión y también si ha sido perforante, por ejemplo, o si ha sido penetrante, ¿no? En ocasiones se puede también determinar que estas heridas o estas lesiones han sido determinadas o han sido realizadas por una persona de mayor estatura, de menor estatura, si ha sido en defensa, si ha sido en defensa propia, y esos aspectos que, como les digo, el juzgador o el administrador de justicia por sí solo no va a poder determinar. Existen otras heridas que van a hacerse presentes o que pueden hacerse presentes, como la degollación, el harakiri, que ya tenemos tal vez no muy comúnmente, pero lo que sí, digamos, y también lo digo de manera muy, muy preocupante, es el tema eh, de los desmembramientos, ¿no? Es descuartizamientos, como actualmente se ven que aparecen cadáveres en un contenedor de basura, en bolsas negras, en turriles, y cosas que antes ni por si acaso se veía en nuestro país, ¿no? Ese tipo de comisión de delitos que a veces solamente uno veía en películas, pero que lastimosamente ya pareciera que este último tiempo al menos he escuchado de varias personas o cuerpos que se encuentran y donde se encuentra simplemente un torso, un brazo, una pierna, una cabeza y lo demás está esparcido en otros lugares, ¿no? Entonces, imagínense cuál es la forma de pensar de estas personas, cómo uno puede razonar o cómo uno puede, qué actitud puede tener a momento de cometer este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo puedo yo siquiera imaginarme el estar descuartizando a una persona? Cuando yo estaba de director ejecutivo en el CEPDAVI, en el Ministerio de Justicia, atendimos un caso, por ejemplo, de el joven Anakin. Tal vez alguno de ustedes recuerda que su pareja, su enamorada, juntamente con otra persona, con otro joven, todos muy jovencitos, consumieron bebidas alcohólicas en su domicilio y, bueno, supongo que otro tipo de sustancias también consumieron y terminaron descuartizando al joven Anakin. Cuando se procedió a descuartizarlo con una sierra mecánica, se guardaron las partes en unas bolsas negras y limpiaron todo el cuarto, ¿no? Continuaron las investigaciones, el padre estaba muy afectado, como es natural, y en una de las investigaciones se propuso que se vuelva a realizar la inspección a, a la vivienda de la pareja de Anakin, donde se descubrió que había restos de sangre y había inclusive prendas de vestir del joven, ¿no? Al realizar las técnicas forenses respectivas, se determinó que a pesar de que ellos trataron de limpiar todo, bueno, siempre se deja algo de evidencia en el lugar donde se comete un delito, ¿no? Entonces, ambos a la fecha están en la cárcel. Si mal no recuerdo, a cada uno le dieron 30 años de condena, pero como les decía, son aspectos que a veces nunca se veían en el país, ¿no? Son situaciones que realmente alarman y espero que no vaya eso empeorando con el transcurso del tiempo. De igual manera, podemos hablar, jóvenes, de las heridas por arma de fuego, por un proyectil disparado, definiendo que las armas de fuego son instrumentos que disparan un proyectil por la acción de una carga explosiva y otro medio de impulso a través de un cilindro metálico.
¿no? De igual manera, este tipo de lesiones van a ser definidas de acuerdo a la localización, a la medida, a las formas y todo eso, ¿no? Cuando hablamos de una lesión por arma de fuego, vamos a señalar de igual manera que estas lesiones que se produzcan a la víctima van a ser o va a tener naturalmente va a tener un punto de ingreso y algunas veces también va a existir un orificio de salida. Dentro de ese recorrido que pueda tener esta bala o este proyectil, naturalmente dentro del cuerpo de la víctima va a producir ciertas complicaciones cuando afecte a organismos vitales del ser humano, ¿no? Hay que tener, bueno, habría que tener mucha suerte o una gran, ¿qué les puedo decir? Una gran fortuna que no afecte o llegue a afectar un organismo interno de la persona. Si llega a afectar o a rozar simplemente un organismo, un órgano interno, la lesión se complica e inclusive puede producir el fallecimiento de la persona. También vamos a señalar que existen otro tipo de lesiones que son las quemaduras. Estas quemaduras se van a clasificar van a ser producidas por agentes caloríficos que transmiten el calor mediante objetos sólidos, líquidos en ebullición, vapores, gases o llamas, ¿no? También va a existir tal vez este tipo de quemaduras, no solamente por el calor, sino también por el frío, pero cuando hablamos de estas quemaduras que son producidas por agentes caloríficos, vamos a señalar que se van a determinar por grados. Va a ser el primer grado, esta lesión que va a ser el enrojecimiento de la piel por el vasodilatación capilar local, el prurito, el dolor, que solo se localiza en la epidermis, ¿no? El segundo grado ya va a ser un poco más complicada y naturalmente el tercer grado va a destruir prácticamente la piel y va a producir otras consecuencias en la humanidad de la persona. Cuando hablamos de otro tipo de quemaduras, es decir, de mayor intensidad, vamos a señalar que estas quemaduras van a destruir totalmente el tejido, llegando inclusive a la carbonización, incluso afectando hasta el propio hueso, ¿no? Entonces son lesiones que también pueden ser producidas por un accidente, por un poco a través de negligencia de las personas. Y generalmente estos accidentes, ¿dónde se dan? Cuando hay menores de edad involucrados que se voltean ollas de agua hirviendo, o hay personas que por tal vez no tener el suficiente dinero no compran las garrafas y están poniéndoles velas o los anafres o las mangueras, y ahí es donde producen lastimosamente por descuido de las personas este tipo de lesiones, ¿no? Entonces vamos a señalar que estas heridas, sobre todo las quemaduras, pueden haber sido realizadas de manera accidental. Al contrario de las otras lesiones que conversábamos y que estábamos viendo cada una de ellas, este tipo de lesiones tal vez va a ser un poco más complicado el tratar de determinar si ha sido realizado por otra persona, ¿no? No vamos a descartar nosotros, obviamente que entenderán ustedes que un principio del derecho es de que se tiene que demostrar la culpabilidad y toda persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad, ¿verdad? Pero en este tipo de lesiones, a un criterio personal, me parece que son las más complicadas, por decirlo de alguna manera, de cómo identificar si ha sido producida por otra persona. Una persona, lastimosamente, con el afán y este momento de la pelea, de la trifulca, uno a veces no piensa, es por eso que existe, inclusive existen condiciones que afectan a una persona y por tratar de perjudicar a la otra, ellos mismos pueden infligirse este tipo de lesiones, ¿no? Entonces es importante, sobre todo, determinar cómo ha sido producida una quemadura. La idea de las lesiones o si ustedes se ponen a pensar, jóvenes, el tema de las lesiones en la medicina legal, reitero, es fundamental para garantizar la justicia.
justicia entre comillas, ¿no? Hay justicia para unos y no hay justicia para otros, ¿no? Es un tema complicado, la jurisprudencia nacional de responsabilidad médica, por ejemplo, en los casos de lesiones, establece las pautas necesarias para determinar si un profesional de la salud ha incurrido en negligencia o en mala praxis. Es como comentábamos el anterior día en clases, va a ser complicado el determinar también esta situación, porque ¿a quién podríamos preguntar si no es a otro médico? Entonces, no hay otra manera de elaborar un segundo examen o una segunda evaluación a este tipo de situaciones. ¿Cómo trabaja el IDIP? ¿Cómo trabaja el IDCUP? Ya lastimosamente uno no puede tener la certeza, como en muchas instituciones actuales del país, donde lastimosamente se ha perdido la credibilidad de las personas y de la población de estas, es decir, para estas instituciones, ¿no? No podemos nosotros confiar ciegamente en estas instituciones y tener la certeza de que éstas vayan a obrar de manera correcta. Es por esa situación que va a ser esencial que tanto médicos como pacientes estén informados sobre los derechos que poseen, sobre las responsabilidades que tienen en los estándares médicos aceptados para garantizar de alguna manera un equilibrio adecuado entre la responsabilidad profesional y el correcto cuidado de los pacientes, ¿no? Y finalmente se puede señalar también a ustedes que el tema de las lesiones en la medicina legal en Bolivia requiere un enfoque riguroso y cuidadoso para salvaguardar los derechos de todos los involucrados, ¿no? De igual ¿Qué pasó? Doc, doc. Da la clase, Freddy. Doc, se cortó su audio. Ahora sí me están escuchando, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, perdón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, van a disculpar, la computadora se me acabó justo en la batería, se me acabó justo en la última diapositiva. Entonces, si ustedes se pueden pensar, me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, sí, lo escuchamos, pero ya lo vemos. Sí, doctor, se escucha. Sí, sí. Ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan, jóvenes? Ok. Doctor, se escucha. Mil disculpas, se terminó la batería justo en la última diapositiva. Les decía para concluir, estimados jóvenes, que si ustedes se pueden pensar, una sola de estas áreas, ya bien sea, o de estas instituciones, por llamarlo de alguna manera, y me refiero a el Poder Judicial, la policía, el órgano judicial, perdón, la policía y los médicos, tienen que tener una interrelación sumamente coordinada y es muy importante que se interrelacionen entre sí. Solos ellos no van a poder realizar el trabajo para definir esta situación de las lesiones en el tema que estamos hablando ahora, ¿no? Solo el investigador, solo el abogado, solo el fiscal, el juez sin elementos probatorios, si ustedes se dan cuenta, si no existe esa correlación entre todos ellos, difícilmente se va a poder tratar de dilucidar una situación conflictiva. Es importante el conocer, el saber, el tener la certeza de cuáles son las implicaciones legales que esto tiene. ¿Qué pasa si un médico de manera dolosa ha aceptado emitir un certificado forense o una historia clínica errada, errónea? ¿Cómo podemos nosotros detectar esa situación? ¿Qué mecanismos nosotros podríamos interponer o realizar o reclamar si no conocemos esta situación? En otros temas vamos a entrar específicamente y quiero yo que esta materia no solamente sea teórica para ustedes, ¿no? Tiene que ser algo práctico y tienen ustedes más o menos que tener una idea básica de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Pero básicamente este primer tema
mañana, y así muy breve, se nos ha pasado volando la hora, hemos hablado de las lesiones. Hay un material que también lo voy a subir por si acaso a la plataforma, y reitero, mis estimados alumnos, si ustedes no cumplen con esas indicaciones, o sea, va a llegar el día sábado, y aparte de que es pesado y es complicado tenerlos ustedes despiertos por 4 horas, no vamos a poder avanzar de la manera aconsejable, ¿se dan cuenta? Me parece muy buena la idea de hacer este tipo de clases. Mil disculpas por el día de ayer, justo se me presentó una reunión en el trabajo, es por eso que lo hemos hecho ahora. Antes de terminar, y para no hacerlo muy largo, porque hemos quedado que va a ser esta clase solamente de 1 hora, no sé si hay algunas dudas, comentarios, algún aspecto que tal vez podamos reiterar. Estoy atento, jóvenes. Doctor, buenas noches, le habla Clara. Una ¿Cómo está? consulta. eh, ¿Los trabajos los tenemos que llevar impreso el sábado? No, para nada. No. O sea, el tema de la plataforma es para trabajar y utilizar la plataforma, ¿no? Nos olvidamos un poquito de llevar nuestras hojitas y de entregar, y esa es la ventaja de la plataforma que tenemos en la universidad. Si es que algún trabajo lo vamos a evaluar, todavía voy a considerarlo. Si es que van a haber exposiciones, todavía también vamos a terminar de elaborar el proyecto, perdón. Pero todo está en la plataforma, estimada Clara. Ahí usted tiene las indicaciones claras y está todo especificado tal cual deben cumplir cada una de las instrucciones. Está bien, muchas gracias. No tiene por qué. Adelante, José. Respecto al formato, ¿qué me decía? No, ningún formato, José, lo dejo a criterio de ustedes. Solamente quiero que lo hagan de una manera consciente, de una manera responsable. No lo hagan control C, control V de cualquier página que encuentren. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, si ustedes me van a presentar ese tipo de trabajos, van a producir que yo sea más específico y más exquisito en lo que voy a pedir, y creo que no es la idea esa, ¿verdad? Acá estamos entre personas adultas y hemos comprometido el día sábado cumplir todo con responsabilidad. No se preocupen de formatos, no hay ningún formato, más que el formato y más que la cantidad. A mí lo que me importa es el contenido y la calidad del trabajo. ¿Algo más? Bueno, creo que eso es todo, estimados alumnos. Justo en la última diapositiva que les había preparado se apagó la computadora, pero se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna otra duda, continuamos el día sábado. Por favor, no se olviden de cumplir las actividades, y va a haber una actividad más que no es nada complicado. Se han debido dar cuenta ustedes, no es nada complicado, no es nada pesado de realizar. Entonces, por favor, cumplamos de manera responsable. Nos vemos el día sábado a horas 8:30, por favor. Adelante, José. Me parece maravilloso, estimado José. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Un gusto. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches, doctor.